Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitshanu bemitzvotav, vetzivanu leadlik ner. Está celebrando Hanukkah a Trobe. Turães aqui agora celebrar rond mundo e maneira botar para trás nós temos Hanukkah. Então agora são de ocho velas supostamente, mas agora são de eigenlijk, pero tem caso que aqui não pode ser vela, começa, então você de luz não. Toda noite bota sendo vela, então cada noite que você acende de luz aqui é vela, bota assim desejo de lo qual você quer pabo. Of para o cercari, of para den caso que Aruba ou algo assim. Mas sempre bota começar de man direito para marubes, então para bom desejo. 8 à noite. Lo que tenemos detrás no es un candelabro común, se llama Hanukkah porque es el candelabro de Hanukkah. Y si ustedes se fijan bien, en vez de 7 velas, es un candelabro que se encienden 8. La que está en el medio es especial porque se enciende primero esa y a partir de esa se encienden las demás. Lo llamamos como si fuera el sirviente. Es el que se enciende primero y sirve después de luz a los demás. Se encienden 8 velas en total por los 8 días de la festividad. Es una festividad de 8 días que nos recuerda que cuando los macabeos, de acuerdo al libro de Macabeos número 1, capítulo 4, vencen a los seleucidas griegos que habían profanado el templo de Jerusalén instalando ídolos. Ellos fueron, limpiaron el templo, sacaron los ídolos, rehicieron el altar para servir al Dios de Israel. Y decretaron que vamos a festejarlo por 8 días. Pero además, ¿por qué 8 días con velas y con luz? Porque había aceite con el sello de los sacerdotes para que dure un solo día. Y para fabricar ese aceite nuevamente, que sea apto para el templo, se necesitaban otros 7 días. Y un milagro ha ocurrido y es que ese jarrito de aceite que iba a durar un solo día, duró los otros 7 días más, por lo tanto 8 días estuvo encendida el candelabro, a pesar de que teníamos aceite para uno solo. En memoria de ese milagro, en memoria de la victoria y la restauración de nuestro templo y la quita de idolatrías, celebramos esta fiesta. Hanukkah significa remodelación, reinauguración. Esa es lo que significa la palabra de Hanukkah. Turães, miembro no caso que minha senhora com mim abordo acercar para acender bela. A noite está verde a minha senhora, amanhã noite toca outro membro de congregação judeu, sine botin 8 pessoas que acender aqui. Na sinagoga mesmo também nós temos outro Hanukkah sine aqui e aí também outro membro de nos congregação está abordo chamar anto para acender aqui 8 días seguidos. Yo quiero decirles a todos, cuando nosotros celebramos así como encendemos las velas de Hanukkah, mucha gente en Aruba está encendiendo, como está así de este lado, ¿sí?, un árbol de Navidad, ¿verdad? Que también es una época de regocijo, es una época que recuerda también liberación, ¿verdad? Por lo tanto, yo quiero desearles a todos una feliz Navidad, así como deseo a mis hermanos judíos un feliz Hanukkah, a ustedes una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Pero quiero recordarles algo, que el año no va a ser nuevo si nosotros no somos nuevos. Cambiar una fecha no hace que el año sea nuevo. Cambiarnos nosotros para ser mejores que el año que se está yendo, bueno. ¿Quién quiere un año bueno? Tú sé bueno. Si tú eres bueno, el año va a ser bueno. ¿Alguien quiere un año dulce? Trata con dulzura a tu prójimo y el año entonces va a ser dulce. A todos un año bueno, un año dulce, un feliz año y que siempre la luz de la paz, la luz del amor nos siga iluminando.